Entonces, como les he dicho, el tema de hoy día son organelas. Y por organela vamos a hablar los distintos tipos, ¿no? Tienes organelas no membranosas y organelas membranosas. Entonces, empezamos con las organelas no membranosas. Estas organelas no membranosas, o llamadas organoides, no te olvides, son llamadas organoides, son estructuras que no presentan membranas. Claro, el mismo nombre te lo dice, ¿no? No membranosas indica que no tiene, ¿qué cosa? No tiene membranas, ¿no? Claro. ¿Quiénes se encuentran acá? Acá se encuentran, a ver, los cilios y flagelos, ¿no bien? Son estructuras que realizan locomoción. ¿Qué quiere decir locomoción? Movimiento celular. ¿Y están formados por quién? Por microtúbulos, no te olvides, ¿ya? Entonces, los primeros organoides que estamos viendo son los cilios y flagelos, ¿no? Se encarga de qué? Del movimiento celular. Cuando la célula se quiere desplazar hacia otro medio, entonces, ¿quiénes actúan ahí? Los cilios y flagelos, ¿no? Y estos están formados ¿por qué? Por microtúbulos. Ya. Siguiente, sigamos. Entonces, ahora tenemos otros dos. Entonces, son tres. Cilios, flagelos, ribosomas y centriolos. Son, mejor ya, cuatro que debes acordarte. ¿Y ellos quiénes son? Son los organoides. Estos organoides, recuerda que no tienen, ¿qué cosa? No tienen membranas celulares. Entonces, hablemos de los dos siguientes. Entonces, tal vez de ellos, el más importante, ¿quién es? El más importante de ellos vendría a ser el ribosomas. Los ribosomas. Estos ribosomas presenta una subunidad mayor, que es 60S, y una subunidad menor, que es 40S, ¿no? Claro. Y que ellos están unidos ¿por quién? Por por un átomo o un cation de magnesio más 2, ¿ya? Entonces, no te olvides. Los ribosomas presentan ¿cuántas unidades? Dos. Una subunidad mayor y una subunidad menor. En la subunidad mayor es 60, en la subunidad menor 40. Cuando se suman esos dos es 80, ¿no? 80S. ¿Algo parecido a las procariotas? Sí, las procariotas eran 30, 50, 70. Las eucariotas, ¿cómo son? 40, 60, 80. Entonces, ¿y cuál es su función? ¿Y cuál es su función de ellos? La función de ellos se encarga de la síntesis de proteínas. Entonces, los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. Profesor, ¿y si hubiera alguna organela que está en su superficie, tiene ribosomas, la función de esa organela será la síntesis de proteínas? Sí, correcto. Cuando tú ves ribosomas, significa, o varios ribosomas, o ribosomas sueltos, significa que ahí va a haber, ¿qué cosa? Síntesis de proteínas. Y no te olvides que están unidos por el magnesio. Por ejemplo, este ejemplito, mira, acá ya tengo una unidad menor. ¿Cuánto entonces pesa esto? Pesa entre comillas, ¿ya? 40 y este vale 60. Si tú lo sumas los dos, ¿qué sigue? 40, 60, ¿qué sigue? 80. La suma de los dos, ¿cuánto sería? 60S, ¿no? Ok, ya, la suma de 40, 60 sería 80S. Ahora, ¿y dónde se encuentra el magnesio? El magnesio se encuentra acá, mira. El magnesio va a unir, ¿ves? Une estos dos, ¿ves lo de acá? Une estos dos. Une dos, ¿qué cosa? Une, ¿qué cosa? Las dos subunidades. Estas dos unidades se van a unir, ¿por quién? Por el magnesio. Entonces, no te olvides, ¿ya? Sigamos entonces. El siguiente, a ver, hemos agarrado azul, ahora vamos a agarrar rojito. El siguiente, ¿quiénes son? Son los centriolos. Son formaciones cilíndricas huecas, mira, ¿te das cuenta? Cilíndricas huecas que están constituidos por 9 tripletes. Mira, date cuenta de los tripletes. Mira, acá hay un triplete, otro triplete, otro triplete. Mira, acá hay otro triplete, triplete, triplete. Acá hay, mira, 1, 2, 3. ¿Cuántos hay acá? 1, 2, 3. 1, 2 y uno de estos por acá, ¿no? Escondido, abajo. Entonces, ¿cuántos tripletes son? Son 9 tripletes. No te olvides entonces, ¿ya? Los centriolos están formados por 9 tripletes de microtúbulos, dispuestos de forma circular, mira, dando el aspecto de ¿qué? De un cilindro hueco. Dirigen, ¿qué cosa? La construcción del uso cromático. Ellos forman el uso cromático. ¿Y el uso cromático dónde se utiliza? Ah, en la división celular. Entonces, no te olvides. Tenemos tres estructuras organoides, ¿no? ¿Cuáles son?
Cilios y flagelos, que sirven para la locomoción. Ribosomas, que sirven para la síntesis de proteínas. ¿Y cuáles son sus subunidades? 40, 60, y están unidos por el magnesio. También tienes los centriolos, que son 9 tripletes de microtúbulos, que tienen una forma cilíndrica hueca, y que van a formar el uso acromático importante en la división celular. ¿Ellos quiénes son? Las organelas no membranosas. Espero que te haya quedado claro. Entonces, sigamos. Entonces, ahora vienen quiénes. Esta parte ya te está recordándose, ¿no? Las organelas, ¿qué cosa? Membranosas, ¿no? Claro, los membranosos. ¿Cómo se les llama a los membranosos? Organelas, propiamente, se llama organelas simplemente, a los membranosos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos tipos, ¿ya? A ver, rojito acá. Lisosomas. Tenemos acá el lisosoma. Está compuesto por una membrana simple. Ahora, recuerda, los membranosos se dividen en dos tipos. Los que tienen una sola membrana y los que tienen dos membranas. Entonces, ¿cómo es la división? Fácil. Los que cumplen las funciones en el citoplasma se dividen en los que no tienen membranas, que hemos visto que son 4, ribosomas, centriolos, cilios y flagelos, y los que tienen membranas. Ahora, dentro de los que tienen membranas se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son? Los que tienen una sola membrana y estos que tienen, y otros que tienen dos membranas. ¿Cómo sería los que tienen una sola membrana? Entonces, sería así, mira. Estos presentan una membrana y en cambio estos, ¿cuántas membranas presentan? Mira, presentan dos membranas. Simplemente así, ¿ves? Sencillito. Entendiendo que la parte de adentro, ¿qué sería? La parte de adentro sería, ¿qué cosa? El citoplasma, ¿no? Esto sería el citoplasma. Así es simple. ¿Con qué? Con su núcleo acá, ¿no? Claro. Entonces sería, ¿qué núcleo? Estoy dando piedra, sin núcleo por si acaso, ¿ya? Entonces, así sería, ¿qué cosa? Estas serían las organelas. Pero estas organelas, ¿cuántas membranas tienen? Tienen una sola membrana. ¿Y estas organelas cuántas membranas tienen? Tiene dos. Entonces, vamos a ver los tipos según el número de membranas. Estamos viendo por el momento, esto no estamos viendo así. Así es un lisosoma, ¿ves? Por ejemplo, ¿ves? Vamos a ver acá. A ver, vamos a ver acá que ves, tenemos un lisosoma. Este es un lisosoma, ¿ya? Este lisosoma que ves acá, ¿qué forma tiene una sola membrana? Entonces, presenta una membrana simple. Entonces, ¿y por qué es importante estos lisosomas? Realizan la digestión celular, la autofagia. Se relaciona también con quién? Con la renovación y recambio de componentes celulares. Cuando los componentes celulares ya tienen mucho tiempo de vida, ya son viejos y ya no funcionan bien, viene el lisosoma y lo destruye. ¿Para qué? Para que la célula tenga espacio para formar otra nueva organela y esta organela sí cumpla con qué? Con los estándares de la célula, ¿no? Que tiene que trabajar, ¿no? Entonces, así es el lisosoma. Entonces, vamos a ver acá, mira, el esquemita que vemos acá vemos una partícula, la verdecita, una partícula extraña, mira, que ha sido ingerida por la célula. Esta parte de cuadrito que se ve acá es la célula interna, esta es la parte exterior. Entra este pedacito que ves acá por endocitosis, o sea, se invagina la membrana y entra este pedazo y se engloba, ¿no? Está englobada en una membrana. ¿Qué pasa con el aparato de Golgi? El aparato de Golgi suelta entonces al lisosoma. Este lisosoma se va a unir con quién? Con ese fragmento, ¿no? Que va a ser un alimento, ¿no? Con lo cual la célula se va a nutrir. Entonces, agrega las enzimas digestivas y estas enzimas digestivas van a degradar esto. Entonces, acá va a ocurrir dos cosas. Uno, los productos de la digestión, los nutrientes van a ser absorbidos, mientras que hay productos que no van a ser absorbidos, digamos como las heces, ¿no? Y estas heces se van a quedar dentro todavía. ¿Qué pasa? Ahora esta célula, esta lisosoma que ha quedado acá, se va a unir con quién? Con la membrana, mira. Y ahí se ha unido, ¿ves? Al unirse, entonces, ¿qué va a pasar? Los desechos que estaban en esta parte, envuelta de la membrana, al unirse con la membrana celular, van a salir. Entonces, espero que te hayas dado cuenta acá, mira. Entonces, mira, yo tengo acá, ¿ves? Vine acá, ¿y qué va a pasar después? Al unirse con quién? Con las enzimas del lisosoma, van a degradarlo, ¿ves? Entonces, va a botar algunas sustancias y esas sustancias que van a hacer, van a ser absorbidas por la célula. Pero también vas a tener sustancias contaminantes que no van a ser, que son desechos. Y estos desechos van a ser eliminados, porque son desechos, ¿no?
Entonces, son eliminados de la célula. Y así es el proceso de la digestión celular. ¿Ya? Entonces, sigamos entonces, ahora vayamos con azulito, con el siguiente que va a ser peroxisomas. También presenta membrana simple, o sea, es una sola membrana. Contiene unas enzimas llamadas peroxidasas y catalasas, ¿ya? Peroxidasas degrada peróxido y catalasas forma peróxidos. Entonces, estas peroxisomas, su función principal, ¿cuál es? Es la degradación de peróxidos, tanto orgánicos como inorgánicos. Inorgánico sería el agua oxigenada. También realizan, ¿qué cosa? La beta oxidación de ácidos grasos. Esta beta oxidación no te lo voy a explicar ahorita, te lo voy a explicar cuando hagamos glucólisis, ¿ya? No quiero confundirte más. Entonces, sigamos entonces. Entonces, los peroxisomas que tienen una enzima peroxidasa que se encarga de degradar, ¿qué cosa? Peróxido. Entonces, ¿cuál es la función de esta peroxidasa? Fácil, mira, vamos a ver acá. Acá vamos a presentar, mira, el peróxido de hidrógeno lo tienes acá, ¿no? ¿Qué pasa si se agrega la peroxidasa? ¿Qué va a hacer? Va a formar agua y va a formar, ¿qué cosa? Oxígeno. Entonces, el peróxido de hidrógeno, cuando tú le agregas la peroxidasa, vas a causar una reacción química, por la cual se va a dividir en dos, en agua y oxígeno. Entonces, esa es la función del peroxisoma, ¿ya? Entonces, no te olvides eso. Sigamos. Estamos viendo dos tipos, entonces, lisosomas y peroxisomas, ¿ya? Entonces, ¿qué también tenemos? Tenemos otro también, conocido como, a ver, vamos a ver con este colorcito, ya. Los glioxisomas. Estos glioxisomas, el nombre te lo dice, glioxisoma, ¿qué va a hacer? Va a transformar ácidos grasos en glúcidos por medio del ciclo glioxilato. Mira, todo tiene G, E, L, G, R, ¿ya? Fácil, entonces fácil de recordarte. Los glioxisomas, ¿también? Que está presente en dónde? ¿En dónde están presentes ellos? Están presentes en vegetales, hongos y protozoarios. ¿Convierten qué cosa? Convierten los lípidos, mira, convierten los lípidos o grasas, ¿en qué? En glúcidos. No te olvides, ¿ya? Entonces, importantísimo. ¿Qué hace? Convierte las grasas en glúcidos. ¿Por medio de qué ciclo? El ciclo glioxilato, ¿ya? Entonces, ¿y dónde encontramos eso mayormente? Eso encontramos en las semillas. Por ejemplo, las semillas, tú sabes que de las semillas se va a surgir una nueva planta. Y esta nueva planta, ¿de dónde sacas toda su energía? ¿Qué tener dentro del aceite? El aceite que tiene lo que significa el aceite, grasa. Y esta grasa, por medio del glioxisoma, va a realizar el ciclo glioxilato y va a formar ¿qué cosa? Glúcidos. Y estos glúcidos o glucosa que forma sirve para que la planta se alimente. Y sí, vas a tener que copiar todo esto, ¿ya? Porque esto es necesario que tú lo aprendas, sí o sí. Esta va a ser la clase que ustedes van a copiar más, parece. Entonces, sigamos. Ahora vamos con un color que no he utilizado ya este. Tenemos vacuola. Y la vacuola también es una organela que solamente tiene una sola membrana, ¿ya? Los que tienen dos membranas son contaditos. Y te vas a recordar fácilmente, no te preocupes, sigamos. Entonces, contiene la vacuola, ¿qué es lo que contiene? Contiene agua, pigmentos, pueden realizar funciones de excreción y digestión, ¿no? Entonces, vamos a remarcar a esa, ¿cómo se puede decir? A ver, este no es. Vamos a remarcar a esa vacuola. Entonces, vemos acá. Si te das cuenta, mira, se puede decir que la vacuola viene a hacer todo esto. Mira, date cuenta. ¿Qué hace la vacuola? Desplaza el núcleo, mira. Si te das cuenta, el núcleo está al costado. El núcleo debería estar en el centro, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? La vacuola, como es tan grande, lo ha desplazado a la periferia. ¿Y eso dónde ocurre? En los VG. Eso ocurre en los vegetales. La vacuola desplaza el núcleo.
¿Y por qué es importante la cola? Ahí va a guardar el agua, pigmentos, va a tener una función de excreción y de gestión, ¿estamos bien? Y va a controlar qué cosa, la cantidad de agua, en algunos protozoarios, la cantidad de agua de qué? Va a controlar la cantidad de agua en protozoarios, ¿no? Entonces, importantísimo esta vacuola. Y recuerda que es de membrana simple, o sea, solo tiene una membrana. Sigamos, entonces. Ahora hablemos de los que tienen doble membrana. ¿Quiénes tienen doble membrana? Los que presentan doble membrana son fáciles. ¿Quiénes son? Los plastos, las mitocondrias y el retículo endoplasmático. Son esos tres. Entonces, no se olviden. ¿Quiénes son? Los plastos, ¿qué más? Las mitocondrias y el retículo endoplasmático. Siendo el retículo endoplasmático un conjunto de endomembranas que tiene dos capas. Entonces, déjalo así. Entonces, ahorita vamos a llegar a eso, entonces sigamos. Entonces, en esto que le estoy hablando, tenemos los plastos, y estos plastos, porque son importantes, presentan doble membrana, ¿no? Son organelas exclusivas de ¿quiénes? De vegetales y las algas, no te olvides ya. Los plastos son exclusivos de ¿qué? De vegetales y algas. Por lo tanto, ¿los animales tendrán plastos? No, no lo tienen. Vamos a ver acá cómo es que ellos se clasifican. Tú tienes el proplasto, que es el primero, y este proplasto va a originar ¿a quién? Al etioplasto. El etioplasto y el proplasto, si quieres te olvidas esto. Lo que quiero que te acuerdes esto. Tienes cloroplastos y cromoplastos, importantísimos. Y por último tienes los leucoplastos. Los leucoplastos significa color, que no tiene color. Los cloroplastos significa que tiene un pigmento llamado clorofila. Y los cromoplastos tienen otros pigmentos, que pueden ser rojos, amarillos, naranjas, dependiendo, ¿ya? Entonces, tú tienes cromoplastos, cromo significa color, plastos de colores. Tú tienes cloroplastos, plasto de clorofila. Y leucoplastos significa plastos que no tiene color. Entonces, este es importante. Y lo de leucoplastos te voy a explicar acá más alto. ¿Por qué esos plastos no tienen colores? Porque porque estos plastos van a almacenar siempre algo. Y al almacenar estos elementos, estos no tienen mucho color. Por ejemplo, yo te digo el proteínoplastos. ¿Qué crees que va a almacenar? Va a almacenar proteínas, ¿no? Claro. Y si yo te digo oleoplasto, el oleoplasto significa que almacena óleo, o sea, aceites. Y por último, si te digo amiloplasto, esto almacenan ¿qué cosa? Almidón. ¿Y ves? Sencillito. Simplemente facilito. Entonces, el leucoplasto se divide, puede ser en tres tipos, ¿ya? Hay más, pero los tres más importantes son el amiloplasto, el oleoplasto y proteinoplasto. ¿Por qué no tienen color? Porque almacenan almidones, aceites y proteínas, ¿no? Entonces, pero profesor, ¿dónde están los más importantes? Los más importantes son acá, los cromoplastos y los cloroplastos. Esos son los más importantes y son los que seguro has escuchado. Tú seguro has escuchado del cloroplasto, ¿ya? Sí, sería bueno que copien este esquema, ¿ya? Por favor, este esquema lo copian, ¿ya? Si te das cuenta, está bien explicadito. Entonces, vamos a la siguiente, entonces. Entonces, vamos a la siguiente. Sigamos. Entonces, vamos a tener tipo de plastos. En los tipos de plastos, como ya te he dicho, fácil de identificar, tenemos los leucoplastos, ¿no? Estos leucoplastos, ¿por qué son muy importantes? Porque almacenan sustancias que no tienen pigmentos. ¿Como quiénes? El almidón. ¿Y cómo se llaman los leucoplastos que almacenan almidón? Amiloplastos, ¿no? Claro. Ahora vamos con quién? Ahora vamos con, a ver, santófilo de color amarillo, licopeno, ya, vamos con rojito. Luego tenemos los cromoplastos. En los cromoplastos son plastos de diferentes colores. En los vegetales algunos pigmentos son. Mira, vamos a ver los pigmentos, ¿ya? A ver. Primero, si yo te digo santófila, la santófica, ¿de qué color es? A ver, un momento, mejor borro este color para que no te distraiga. Voy a poner color blanquito. El leucoplasto, mira, el leucoplasto, ¿qué menciona? El almidón, ¿no? Claro, ¿no? Ahora, en los cromoplastos, tú tienes un color, un pigmento que se llama santófila.
Y este xantófila, ¿qué color es? Amarillo. Entonces, ¿y este de quién es? Entonces, ¿qué verdura se vuelve color amarillo cuando está madurando? El limón, ¿no? Claro, profesor, pero el limón es verde, ya, pero después se pone amarillo, ya, entonces, ¿por qué? Porque aumenta el pigmento xantófila, ¿no? Recuerda, no te olvides, xantófila es pigmento color amarillo. Profesor, y otro que también puede tener a otro que antes era rojo, ¿por qué? Antes era verde, pero aumenta el pigmento color rojo. ¿Cómo se llama ese pigmento color rojo? Se llama licopeno, no te olvides, ¿ya? El licopeno. El licopeno es un pigmento de color rojo que se encuentra en los vegetales. ¿Cómo qué vegetal? Fácil. El vegetal más característico de lo rojo es el rocoto, ¿no? El riquísimo rocoto. Entonces, sigamos. Pero siempre he dicho verde, ¿no? ¿Por qué verde? Porque todas las plantas tienen un pigmento. ¿Y de qué color es ese pigmento? Ese pigmento es de color verde. ¿Y dónde se encuentran? Los cloroplastos. Los cloroplastos están en todas las plantas. ¿Es propio de qué? De las plantas verdes. Por lo tanto, ya es saber qué color es, ¿no? Verde. ¿Cómo se llama su pigmento? Su pigmento se llama clorofila. Y es importante porque debido a esa clorofila es que se va a dar, ¿qué cosa? La fotosíntesis, ¿ya? Entonces, es importantísimo. Entonces, bueno, ahora sigamos. Siento que nos vamos a quedar sin tiempo. Mitocondrias. Mitocondrias también es una organela que presenta doble membrana. Por ejemplo, te voy a dibujar acá rápido una membrana. Esta es la membrana exterior, ¿ves? Lo que está medio moradito. Y por último tienes la membrana interna, ¿no? Mira, que forma unas crestas. Por lo tanto, esas crestas que forman la membrana interna se llaman crestas mitocondriales. No lo olvides. La membrana interna de la mitocondria forma crestas mitocondriales. Entonces, tienes la membrana externa, tienes la membrana interna. Y también vas a tener algunas estructuras, como acá, el ADN, que va a ser circular. ¿Pareció al de la procariota? Sí. Más bien, se dice que las mitocondrias surgen de las procariotas. Son procariotas que han entrado en las células eucariotas. ¿Para qué? Para que sean protegidas. Entonces, ¿cómo se llama esa teoría? La teoría endosimbiótica de Margulius. Eso después lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, resumiendo, mitocondria presenta ¿cuántas membranas? Dos membranas, una interna y una externa. La interna forma crestas mitocondriales, presenta ADN propio. Y como, entonces, ¿por qué? Porque es semiautónomo. Y como es semiautónomo, también que va a tener ribosomas. ¿Y estos ribosomas qué va a causar? Van a producir sus propias proteínas. Entonces, tiene ADN, tiene sus ribosomas, entonces, importante, ¿no? A ver, vamos a poner el color celestito entonces, para marcar. Entonces tenemos acá a la mitocondria, ¿no? Claro, presenta una membrana externa, una membrana interna, y esas membranas internas van a tener unos pliegues que se llaman crestas mitocondriales, y es importante, ¿por qué? Porque en ellas se da la cadena respiratoria. Ajá. ¿Y por qué es eso? Porque en ellos se da lo que se llama la respiración celular, ¿ya? Entonces, a ver, sigamos. Y por último, tenemos lo que se llama el sistema de endomembranas, ¿ya? Este sistema de endomembranas, como lo dice acá, a ver, color rojito creo, no un color que resalte sea diferente. Creo que rojito está bien, color rojito. Sistema de endomembranas. Este sistema de endomembranas es un conjunto de estructuras membranosas que permite, ¿qué cosa? El transporte, circulación celular. Además permite el síntesis va a sintetizar, ¿qué cosa? Sustancias. ¿Quiénes tienes acá? Acá tú tienes, fácil, al retículo endoplasmático, al Golgi-soma, o también llamado aparato de Golgi, y la carioteca o envoltura nuclear. Entonces tú tienes acá el núcleo, y alguien lo está envolviendo. ¿Cómo se llama? La envoltura nuclear. Después, ¿quién viene? Bien, entonces, a ver, a ver, negrito. Tú tienes el núcleo acá, ¿no? Claro. ¿Quién envuelve el núcleo? La envoltura
nuclear. Después, ¿qué tienes? Mira, tienes una estructura media membranosa que presenta ribosomas. ¿Cómo se llama esa estructura que presenta ribosomas si es rugoso? Retículo endoplasmático rugoso. Luego viene una estructura parecida, pero no tiene ribosomas, no tiene pequitas. Ah, entonces se llama retículo endoplasmático liso. Luego, ¿qué viene? El aparato de Golgi, que no está acá. Entonces, me dibujan, por favor, este esquema, ¿ya? Este esquema también es importantísimo que me dibujes. Donde vas a encontrar, ¿qué cosa? La envoltura nuclear, retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. ¿Por qué se diferencia el retículo endoplasmático rugoso del liso? Fácil. ¿Qué tiene el rugoso? Tiene unas pequitas que se llaman ribosomas. Y estas pequitas le va a permitir, ¿qué cosa? Que el retículo endoplasmático rugoso realice la síntesis ¿de qué? De proteínas, ¿ya? Por si acaso, no te olvides, ¿ya? Estos pequeños espacitos chiquitos se llaman cisternas. Esos se llaman cisternas, ¿ya? Entonces, sigamos. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos solamente en forma global, algo rápido, ¿ya? Para que ustedes ya puedan descansar un momento su cerebrito, ¿no? Después de esto, hacemos núcleo y terminamos con una pequeña practiquita, ¿ya? Entonces, sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas, tú tienes 4 participantes acá, cuatro partes. ¿Cuáles son? Vamos a hablar con el primero, que es el rojito, retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué es importante esto? Presenta ribosomas adheridos. Y si presenta ribosomas, significa que va a sintetizar ¿qué cosa? Proteínas. ¿Estamos bien? Entonces, importante, retículo endoplasmático rugoso, presenta ribosomas adheridos, lo cual le va a permitir ¿qué cosa? Sintetizar proteínas. Sigamos. A ver, ahora azulito. No, a ver. El retículo endoplasmático liso. Entonces, es importante porque ellos que no presenta ribosomas, es liso. En su superficie también es llamado de transición. Participa en la síntesis de esteroides y lípidos. ¿Ya? Forma lípidos en la destoxificación celular y en la degradación de hormonas. Golgisoma. Está formado por un conjunto de sacos aplanados membranosos llamados dictiosomas. Su función importantísima es la secreción celular, síntesis de glúcidos y fabricación de lisosomas y peroxisomas. Entonces, no te olvides, Golgisoma es importante, presenta sacos aplanados llamados dictiosomas y su función es la secreción celular y síntesis de glúcidos. Y por último, vamos a ver acá, de color amarillito, la carioteca. La carioteca, simplemente ¿qué es? Es una envoltura que va a proteger ¿qué cosa? Envoltura que separa al citoplasma el núcleo. Simplemente va a separar al citoplasma y el núcleo. Presenta poros y por medio de estos poros va a permitir la comunicación núcleo-citoplasma. Y la función más importante de esto es que, a ver, un color que no he usado hasta ahora, allá, va a proteger al ADN. Entonces, ¿ya? Entonces, dejémonos ahí. Entonces, primero un pequeño, te puedo decir un pequeño resumen de todo esto. A ver, tú tienes organelas, tú tienes organoides que no sin membranas y tú tienes membranosos. En los sin membranas tú tienes 4, ¿no? Tú tienes cilios, flagelos, ribosomas y centriolos. En los membranosos tú tienes varios, lisosomas, glioxisomas, peroxisomas, un montón. Ah, no, disculpa. Antes de esto, tú tienes, acá se dividen en 2, ¿no? Claro, casi me olvido. Acá tienes lo que se dividen en 2. Una sola membrana y lo que presentan 2 membranas. En lo que tienen una sola membrana es fácil, ¿no? Liosisoma, gliosisoma, peroxisomas. ¿Estamos bien? Un montón. Ahora, y los que tienen 2 membranas, acá están los plastos, los mitocondrias y el sistema de endomembranas, que son retículo plasmático rugoso, liso, golgisomas y carioteca. ¿Qué más? A ver, hay algunas cosas que, como te he dicho,
hay algunas cosas que algunos animales lo tienen y las plantas no, como algunas cosas que las plantas tienen y como digo, algunas cosas que los animales tienen y las plantas no, y otras que las plantas lo tienen y los animales no. Entonces, dependiendo, o hay casos en que tienen las mismas organelas. Entonces, para esto es importante que tú sepas que los centriolos forman se forma el centrosoma para la división celular. ¿Las plantas tienen centriolos? No. Las plantas tienen casquetes polares. ¿Ya? ¿Que le permite qué cosa? Realizar la división celular. ¿Las plantas tienen mitocondria? Sí, las plantas tienen mitocondria porque ellas necesitan respirar, ¿no? Y hacer, y hacer la digestión de glúceos. Ahora, ¿pero los animales tendrán cloroplastos? No, los animales no tienen ningún plasto. No te olvides, ¿ya? Entonces, ya aclarado esto y explicado, entonces, los dejo ya para que ustedes puedan analizar. Pues, por el momento pueden verse un video en YouTube o unas gráficas en Internet para que tengan una idea más amplia también de esto, ¿no? Pero, por favor, toda la clase me los copias en tu cuadernito, ¿ya? Es un resumen de todo. Ajá. Y los esquemas que te indiqué que copiaras, por favor, también que dibujaras lo haces, ¿ya? Entonces, nos vemos a las 2:30 y si tienen alguna, Profesor, voy a subir el video, ahorita mismo termino y lo subo el video automáticamente. Siempre estoy haciendo eso. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganmelo saber ahorita, ¿ya? O si Rodrigo, no, cuando escríbele por regrese. el chat. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, duda? Entonces, parece que no. Entonces, voy a terminar la sesión para luego subir el video, ¿ya? Entonces, nos vemos 2:30, muchachos y muchachas.